Sean todos bienvenidos en esta mañana. Gloria al Señor, porque nos permite reunirnos en este lugar para escuchar juntos la palabra de Dios, para cantar juntos, para adorar su santo nombre. Gracia y paz de Cristo para la iglesia. Gracia y paz de Cristo para cada uno de ustedes en esta mañana. Bendito sea el Señor. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Hermanos, seguimos nuestro peregrinaje, nuestro estudio por la carta a los Filipenses. Qué maravillosas verdades hemos visto. Reconocemos que Dios nos ha hablado a través de su palabra como iglesia. El apóstol Pablo está tratando con una iglesia local, la iglesia en Filipos, y les está animando a que busquen la unidad de la fe, de la doctrina, a que tengan un mismo sentir, ese sentir que hubo en Cristo, el cual es nuestro mayor y más excelente ejemplo de humildad y de obediencia hasta la muerte. Y cómo el apóstol le habla a la iglesia y les dice que también sean humildes, que también sean obedientes a la palabra del Señor, que busquemos servir a otros generosamente. La unidad, la humildad, el servicio generoso debe ser una característica de nuestra iglesia local. Dios nos ha venido hablando de ello. Pónganme en atención a esto, y aquí en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo presenta ahora el ejemplo de dos siervos, quienes demostraron humilde obediencia a Cristo. Mira, él nos muestra a Cristo como el mayor ejemplo. Él nos pone su propia vida, el apóstol Pablo, como un ejemplo. Pero muchos quizás pensarían y pudieran decir, bueno, pero esto es Cristo, el Hijo de Dios. Por eso Él fue humilde, por eso Él fue obediente. O fue el gran apóstol Pablo, por eso Él trabajó como trabajó, hizo lo que hizo, soportó lo que soportó. Pero Él no se queda allí. Y en estos textos usa el ejemplo de dos hombres comunes y corrientes, dos hombres dentro de la iglesia del Señor, para que no hubiese excusa
ni tuya ni mía, de decir, no, eso lo hicieron otros. Y ninguna persona o un creyente común y corriente puede hacerlo. Pero Él quiere derribar ese tipo de pensamientos, y si ese pensamiento está en ti, debe ser derribado por la verdad de la palabra de Dios, porque aquí el apóstol Pablo presenta el ejemplo de dos siervos, quienes demostraron por la gracia de Dios, es por la sola gracia, por el poder de Dios, demostraron humilde obediencia a Cristo. Y comienza el apóstol Pablo destacando las cualidades de ¿quién? Un gran amigo nuestro, ya lo conocemos. ¿Quién? Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. En otras palabras está diciendo, yo les voy a enviar a Timoteo. Ningún otro como ese hombre. Les voy a enviar una calidad de hombre. Les voy a enviar una calidad de siervo. No les voy a enviar a cualquiera, sino uno que tiene el mismo sentir que tengo yo. Y Pablo comienza destacando las cualidades de Timoteo, quien por la gracia de Dios, porque solo por la gracia de Dios, fue un obrero comprometido y diligente en el ministerio. Y Timoteo es un ejemplo a imitar por cada uno de nosotros. Y Pablo el apóstol menciona algunas cualidades importantes en este servidor de Cristo. Y la primera cualidad que se presenta es que Timoteo compartía la misma manera de pensar de Pablo, o el mismo sentir. Él lo dice así en el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o del mismo sentir, del mismo pensamiento, de la misma actitud, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cuál es la primera cualidad entonces que se presenta? Que compartían el mismo ánimo, la misma forma de pensar, la misma manera de pensar que tenía el apóstol Pablo. Timoteo era de igual disposición de ánimo que el apóstol Pablo. Timoteo era de una misma mentalidad, la mentalidad que tenía el apóstol Pablo, formada por el Espíritu Santo de Dios. Esa misma mentalidad empezaba a ser formada ¿en quién? En Timoteo. Ellos también eran tan de una misma alma que compartían las mismas preocupaciones. Tenían las mismas preocupaciones. Eran del mismo sentir. Sus valores centrales y sus prioridades en la vida y también en el ministerio estaban en la misma sintonía. Pablo y Timoteo estaban en la misma sintonía. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les parece eso maravilloso por parte del Espíritu Santo? Eso es una cosa extraordinaria, ponernos a todos en la misma sintonía y en el mismo sentir. Lo segundo es que Timoteo estaba sinceramente preocupado por el bienestar de los filipenses. Él era libre de un corazón egoísta, de esos corazones que se preocupan excesivamente por sí mismos y se olvidan de otros. Aquí está el apóstol Pablo resaltando esa cualidad de Timoteo. Él estaba sinceramente preocupado por el bienestar espiritual, por el bienestar físico de aquella iglesia local en Filipos, de los filipenses. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué pasaba con la mayoría de las personas? La mayoría de las personas buscan su propio interés, esa es la realidad. La mayoría de las personas buscan su propio interés en lugar de los intereses de Cristo Jesús. Y pónganme mucha atención a esto, porque esta es la triste realidad, mis hermanos.
La mayoría de las personas buscan su propio interés en lugar de los intereses de Cristo Jesús. Cada quien en sus propios asuntos. Cada quien preocupado, interesado, viviendo según sus propias prioridades. Cada quien ocupado en sus múltiples tareas, en sus múltiples labores. Cada quien ocupado en sus propias necesidades y en sus propios problemas. Cada quien. Olvidando así los intereses ¿de quién? De Cristo Jesús. Y eso nos ocurre a menudo, a ti y a mí. Esa es tu realidad como cristiano. Y de muchos cristianos hoy día. Cristo Jesús y su obra. Para muchos es algo secundario. Para muchos es algo de poca importancia. Primero otros asuntos, luego los de Cristo. Él sí que sabe esperar, porque los míos son urgentes y yo los debo solucionar. Cristo Jesús y su obra, para muchos es algo secundario, de poca importancia. Y saben, es lamentable no encontrar en muchas personas, y aún en la iglesia de Cristo, suficiente amor por Él. Es lamentable no encontrar en muchas personas suficiente amor por Cristo. Es lamentable ver en ti la falta de amor por Cristo. Pero no era así con Timoteo. No era así con Timoteo, porque Timoteo estaba centrado en Cristo, su Salvador, y estaba siempre dispuesto a emprender cualquier tarea con tal de difundir el Evangelio de Cristo. Él estaba dispuesto a emprender cualquier tarea que fuera a contribuir en el bienestar espiritual de otros por medio del Evangelio. Timoteo había acompañado al apóstol Pablo y no lo había acompañado de cualquier manera, lo había acompañado fielmente. En Filipos, cuando la iglesia se empezó a establecer, fue Timoteo que lo acompañó al apóstol Pablo. También en Tesalónica y en Berea, en Corinto y en Éfeso. Allí estaba Timoteo acompañando al apóstol Pablo fielmente. Y luego el apóstol Pablo menciona el carácter probado de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. Ya ustedes conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí que está mencionando el apóstol Pablo el carácter, un carácter que ha sido probado, el carácter probado de Timoteo. Vosotros conocéis sus probados méritos. Ustedes ya conocen la forma en que Timoteo se ha conducido. Ustedes ya conocen y han probado, lo han visto, lo han oído. En cuanto a su conducta, él ha sido probado. Ahora, ¿cómo se prueba el carácter? Aquí lo vemos en la Escritura. Su carácter fue probado, el carácter de Timoteo fue probado por su dedicado servicio a Cristo. Su carácter fue probado por ese compromiso con el servicio a la causa del Evangelio de Cristo. Ahí fue probado. Dice el apóstol Pablo, él se puso conmigo al servicio del Evangelio, como un hijo con su padre. Mire la estrecha relación en el trabajo, como un hijo con su padre. Y él utiliza esos términos, hijo con su padre. ¿Por qué? Porque Timoteo también había sido probado en su carácter.
Era un hombre respetuoso de la autoridad. Él respetaba la autoridad. Él era leal a la autoridad que Dios había delegado y puesto en su vida. Él no pretendía ser más. Él no pretendía querer ser el mejor o el más notado. Él quería solo servir por la misma causa que tenía el apóstol Pablo, a quien él acompañaba. Con un cálido afecto, con un amor entrañable. Como un hijo con su padre trabajaban tan unidos. Y él manifestó lealtad y respeto. ¿Cuánto falta de ello en las congregaciones? ¿Cuánto falta de ello? Lealtad, respeto a la autoridad delegada. Pero esto es algo digno de imitar. Él fue probado por su dedicado servicio a Cristo. Él fue probado en su lealtad, en su respeto como un hijo con su padre en medio de esta labor. Él fue probado también por esa compañía fiel en el ministerio. Timoteo no era de los que decían: pastor, cuente conmigo, pero defiéndase como pueda. No, ese no era el talante de Timoteo, de este siervo. Él decía: yo estoy contigo. Y él fue probado por su compañía fiel en el ministerio, aún en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, estuvo ahí. Y por estos motivos Timoteo era un hombre de confianza. Era el hombre de confianza del apóstol Pablo. Yo les voy a enviar, y no a cualquiera, les voy a enviar a mi mejor de los hombres. ¿A quién? A Timoteo. Un hombre de confianza del apóstol Pablo, quien estuvo dispuesto, el apóstol Pablo, a enviarlo a los filipenses. No les envió a cualquiera, les envió a su amado hijo, como le llamaba, Timoteo. Un hombre probado en su carácter. Y aquí él, ¿qué está haciendo? Lo está presentando como un modelo de siervo que los demás deberían mirar, que los demás deberían seguir. Este es el ejemplo que debemos seguir. Este es el modelo de servidores que debemos ser, como lo fue Timoteo. Él era un siervo capacitado, escúcheme. Él era un siervo capacitado. Por eso cuán importante es que los siervos de esta casa se capaciten en la verdad de las Escrituras, en la sana doctrina, en la doctrina bíblica. Timoteo era un hombre capacitado. Y no solamente capacitado, sino que era un hombre dispuesto. Un hombre dispuesto, como el eslogan de los Boy Scouts. ¿Sí lo han escuchado? Siempre listo, dispuesto, siempre listo. Hay algunos que están dispuestos, pero no quieren capacitarse. No quieren venir a los discipulados, a los estudios bíblicos, a la escuela dominical. No quieren pertenecer al seminario, pero sí están dispuestos. Una persona dispuesta sin capacitación es un peligro. Necesita ser capacitado. Timoteo era un hombre capacitado y dispuesto. O algunos son capacitados y tienen tanta teología en la cabeza, pero no están dispuestos. Hermano, me colabora a discipular, a enseñar a otros, a ir allí a predicar. No, es que no, todavía no. Están capacitados, pero no están dispuestos. Siempre eludiendo, siempre excusándose. Timoteo es tu ejemplo. Un hombre capacitado y un hombre dispuesto. Los siervos del Señor, los servidores de Cristo, debemos estar capacitados y dispuestos. ¿Estás tú capacitándote? Ay, es que no tengo tiempo, es que esto y lo otro, es que no puedo, es que no. Excusas. Estás preocupado más en tus necesidades, en tus problemas, en tus intereses, que en la causa de Cristo. Esa es tu verdad. No amas a Cristo como deberías amarlo. ¿Estás tú dispuesto? Ay, pero es que
lo uno, es que lo otro, es que es por aquello, por... No amas a Cristo como deberías amarlo. Esa es tu verdad y debes arrepentirte. Pues muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo era un siervo capacitado y dispuesto. Mira, lo podemos ver desde su infancia. Era un estudiante de las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Veamos rápidamente algunos textos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Desde cuándo? ¿Él era capacitado? Sí. Desde la niñez. ¿En qué estaba capacitado? Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Desde niño estaba siendo entrenado Timoteo. Y el apóstol Pablo, claro, fue un instrumento para continuar esa capacitación. Él era su mentor. Todos necesitamos un mentor, todos necesitamos una persona que sea un instrumento de capacitación, para que nosotros capacitemos y crezcamos. Desde su infancia era un estudiante de las Sagradas Escrituras. Él era un hijo dócil, él era un hijo obediente, Timoteo. Se menciona que su abuela, su mamá lo instruían. Y podemos ver algo del carácter de él. Era un hijo dócil y obediente. En su más temprana juventud era muy recomendado por los que lo conocían bien. Hechos 16:2. Hechos 16:2. Era recomendado él, lo conocían. Hechos 16:2. Dice, desde el 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo. Él era un discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué decían los hermanos ¿qué decían los hermanos en la fe acerca de Timoteo? Decían, este es un hombre de Dios, él es un siervo de Cristo. Mira, públicamente él era reconocido, Timoteo, por los hermanos. En su más temprana juventud era recomendado por los que lo conocían. En su conversión a la fe cristiana vino a ser como un hijo muy amado y fiel en el Señor para el apóstol Pablo. Primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Él vino a ser como un hijo muy amado, una persona fiel, leal en el Señor para el apóstol Pablo. Era su persona de confianza. Él también fue un enviado especial y un colaborador en expandir el evangelio. Y siempre estaba dispuesto a ir a cualquier sitio que el apóstol lo enviara. Primera de Tesalonicenses 3:2. Primera de Tesalonicenses 3:2. Primera de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano. Mira cómo usaban a Timoteo. Él era materia disponible. A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro
en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Miren, hermanos, era el servicio de Timoteo, era un servicio de entrega total, un ministerio que él desarrollaba lleno del interés por la gloria de Dios y el bienestar espiritual de otros. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Él estaba preocupado por el progreso del Evangelio. Él estaba preocupado y su máximo interés, escúcheme, era que la verdad de Dios se estableciera en el corazón de los hombres. Hermanos, Dios nos dé la gracia y nos ayude a que este interés crezca en medio nuestro, en que la verdad de Dios se establezca en más y más corazones aquí en Fusagasugá, que la verdad de Dios se establezca en el corazón de los hombres. Por eso tú y yo debemos ser hombres y también mujeres capacitados y dispuestos para llevar estas verdades a otros. Versículos 23 y 24. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Dice el apóstol Pablo, tan pronto vea o como resulten mis asuntos. Como resulten mis asuntos. Porque él estaba prisionero. Pero ¿cuál era la intención del apóstol Pablo? Ir a verlos. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? Ir a visitarlos. Él quería acompañarlos. Su objetivo al hablarles de la visita de su siervo Timoteo era para animarles, para darles confianza en que él también, al enviarles a Timoteo, él también seguiría apoyando la obra de la iglesia local en Filipos. Él les estaba diciendo, yo les envío a mi hombre de confianza para que ustedes se den cuenta, para que ustedes no se sientan solos, desprotegidos y sepan que voy a seguir apoyando la iglesia local. Y esto nos da una mayor idea de su relación con los creyentes de Filipos. En verdad el apóstol Pablo se interesaba por ellos, hermanos. Nos debemos interesar por nuestra iglesia local. Nos debemos interesar por el bienestar espiritual de otros. Nos debemos interesar los unos por los otros. Así como Pablo y Timoteo se interesaban por la gloria de Dios y el bienestar espiritual de sus hermanos en la iglesia de los filipenses. ¿Saben? El apóstol Pablo tenía la esperanza de quedar libre de la cárcel. Y aquí lo vemos en esas líneas. Él tenía la esperanza, él no había perdido la esperanza de quedar libre de la cárcel. Pero sobre todo, escúcheme, sobre todo él tenía una completa confianza en el Señor. Aunque tenía la esperanza de quedar libre, él confiaba y él tenía una esperanza de humilde sujeción al Señor Jesucristo. Porque él sabía que es Jesucristo quien es el soberano gobernante de todo cuanto existe. Y la confianza del apóstol Pablo se somete a la providencia del Señor y a lo que él tenga a bien disponer para Pablo, según como resulte mi asunto. Yo tengo la esperanza de quedar libre, pero aún como resulte el asunto, porque su confianza se somete ¿a quién? En últimas, a la providencia del Señor y a lo que Él tenga a bien disponer. Tan pronto como vea mis asuntos, como resultan. En otras palabras, mis hermanos, suceda lo que suceda, su confianza descansa en la inconmovible bondad de su Señor, porque Él estaba en sus manos. Y Timoteo, un siervo capacitado y siempre dispuesto, iba a ser enviado, aún como esa demostración del interés y del amor fraternal que Pablo tenía por esta iglesia en Filipos. La misión de
Timoteo es una misión de buenas noticias y también de consuelo para la iglesia. Él no solo va a ellos, Él no solo es enviado, Él no solo va por ir, sino que Él va no solo a ellos, Él va por ellos. Él va por ellos. Ellos son su interés para la gloria de Dios y la expansión del Evangelio. Qué buen ejemplo nos da Timoteo. Qué buen ejemplo el Señor permite a través de su palabra que hoy veamos para nosotros seguirlo. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y ahora que estamos viendo acá, no solo iba a enviarles a Timoteo, sino que ahora les iba a enviar de regreso a Epafrodito. Era un regreso autorizado y respaldado por el apóstol Pablo. Por eso él lo menciona y por eso él lo describe así a Epafrodito. No es que la iglesia de Filipo lo había enviado para llevarle un donativo, una ofrenda al apóstol Pablo, y también para que le llevara también ánimo moral en medio de su circunstancia y le dijera, póngase a disposición del apóstol Pablo. Pero ahora el apóstol Pablo les está diciendo, no solo me preocupo por Epafrodito y la angustia y la preocupación que a veces él tiene por ustedes, sino que yo también me uno a ello y les quiero enviar a Epafrodito de nuevo, de regreso. Y él lo autoriza y él les dice por qué y las causas. No para que dijeran, Epafrodito, abandonaste la misión. Epafrodito, como iglesia te devolviste. Tuviste miedo, no hiciste la obra, no cumpliste. No, era un regreso autorizado y respaldado por el apóstol Pablo. Por eso él comienza con una breve descripción de quién es él, Epafrodito, y de la situación que Epafrodito tenía. Epafrodito era un líder espiritual en la iglesia de Filipos. Epafrodito, como les dije, había sido comisionado por su iglesia local. ¿Quién es la que comisiona a los misioneros? La iglesia local comisiona. Él había sido comisionado por su iglesia local para que le llevara la ofrenda a Pablo. Estaba preso y para ser su continuo ayudante, para ser un asistente del apóstol Pablo. Epafrodito fue su ayudante personal. Él fue un asistente en la obra del apóstol Pablo. También en el cumplimiento de su misión, ¿qué dice la Escritura? Que nos deja ver que él cayó grave, enfermo, hasta el punto casi de morir. Y sus hermanos en Filipos se dieron cuenta de que estaba enfermo y se alarmaron por ello. Pero Dios le sanó, ¿qué? Misericordiosamente. Pablo, ¿por qué no lo sanaste inmediatamente? ¿Por qué no impediste que él se enfermara, siendo tú el apóstol y teniendo milagros, señales y prodigios? Les digo, ¿por qué? Porque el Señor sana de acuerdo a su voluntad. Y dice la Escritura que Dios misericordiosamente lo sanó. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, no es cuando estos superapóstoles de hoy en día, entre comillas, que son falsos, hacen milagros. No es cuando ellos quieran o en el día que ellos quieran. Dios sana por su misericordia cuando Él quiere y cuando Él desea. Pero, ¿saben algo? Aún los santos más consagrados también se enferman y se mueren, por si no lo sabías. Y de una vez te adelanto algo, la única enfermedad que el Señor sana es la última que vas a tener. Y luego de esa, la muerte, la eternidad te espera. Esa es la única enfermedad que el Señor no te va a sanar, la última. Y Dios le sanó a él misericordiosamente. Epafrodito
ansiaba regresar a su iglesia. Mira cómo él amaba a su iglesia local. ¿Tú amas tu iglesia local? Cuando tú te vas de viaje o estás mucho tiempo fuera, tú tienes ese deseo de volver a la iglesia, de regresar a la iglesia. Epafrodito ansiaba regresar a su iglesia. También él quería disipar los temores de sus hermanos que tenían respecto a su salud. Y Pablo, el apóstol, muy consciente, muy sensible a toda esta situación, en completo acuerdo y con gran sensibilidad por el bien de todos. Él no pensaba en su propio bienestar, él no pensaba, ay, se me va mi asistente, preciso se me va el ayudante, no, este no lo dejo ir. No, él con gran sensibilidad por el bien de todos lo envía de regreso a Filipos con una recomendación a la iglesia. Dice versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. ¿Qué les está diciendo? Yo se los envío de regreso a Filipos, pero les pido que lo reciban bien. Recíbanlo amorosamente. Denle una cálida y reconocida bienvenida. Él les estaba recomendando que le recibieran con profunda gratitud al Señor y que apreciaran la obra que Él había hecho. Hermanos, tanto Timoteo como Epafrodito podemos ver que eran personas maduras y que el apóstol Pablo podía decirle eso a la iglesia, aún demostrarle sus cualidades y elogiarlos de esa manera pública porque eran maduros espiritualmente. Porque si tú llegas a hacer eso con una persona inmadura, ¿qué sucede? Dice que se llena de orgullo la palabra de Dios, que si tú elogias a una persona inmadura públicamente o lo estás de continuo elogiando a una persona inmadura, esta persona se va a poner orgullosa y va a caer en el lazo del diablo, en orgullo, en arrogancia. Pablo describe a este hombre como hermano, como lo describe también como colaborador, compañero de milicia, un mensajero de la iglesia, un servidor, un siervo al servicio del apóstol Pablo. Y ese nombre Epafrodito me llama mucho la atención lo que significa, que me di cuenta ese nombre Epafrodito. ¿Saben qué significa? Amable. Su nombre significa amable. Cuán bueno sería que todos nos llamáramos, bueno, y no solo nos llamáramos, sino que tuviéramos la actitud de amabilidad y fuéramos amables. Sea amable, hermano, sea amable, hermana. Hermanos que sirven, sean amables aquí en esta casa. Seamos amables los unos para con los otros. Esa palabra amable viene, que significa como digno de ser amado. Una persona tan especial, tan dada a la gente, que la gente le ama. Entonces, en común con todos los creyentes, Epafrodito, el amable, es hermano. Y él lo empieza a llamar el hermano. Mira, acá en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Mira cómo utiliza ese término cariñoso, fraternal, cercano, porque era una persona unida a la fe. Él es reconocido, Epafrodito, también como miembro de la misma familia espiritual del apóstol Pablo, porque ambos eran hijos del mismo Padre en Cristo, porque es Él quien nos hace hermanos. Es Dios el Padre en Cristo que podemos ser hermanos. No nos decimos hermanos o hermanas por decirnos, o como si fuera una frase para aquellos que no le conozco bien el nombre, entonces utilizo hermano. Sino que lo hago con afecto entrañable, entendiendo que somos hermanos, familia del mismo Padre, miembros de la misma familia espiritual. Y somos hermanos por la obra salvífica de Cristo el Señor, que nos reconcilia con el Padre
y somos hermanos los unos con los otros. Y unidos no solo en la fe, sino también en la obra del Evangelio. Él le dice colaborador. Están unidos no solo en la fe. Hermanos, no solo debemos estar unidos en la doctrina, sino también siendo colaboradores. También en la obra debemos estar unidos. Colaborando juntos, sirviendo juntos. Avanzando la obra del Señor juntos. No individualmente, no por aparte, no aisladamente. Juntos como iglesia somos colaboradores de Dios y colaboradores los unos con los otros de la obra del Evangelio. Y también le dice compañero de milicia. Qué poderoso es eso. Compañero de milicia. No solo unidos en la fe como hermanos, también en la obra del Evangelio y en la batalla. Él era un compañero de batalla, un compañero de armas, de milicia. Así lo veía el apóstol Pablo, Epafrodito. Un obrero de Cristo, un servidor de Cristo, escúchenme bien, debe ser también un guerrero de Cristo. Y eso a veces se nos olvida. Hermanos, hay que combatir contra muchos enemigos. El mundo, la influencia del mundo, la carne, nuestra propia tendencia pecaminosa. Y contra las artimañas de Satanás debemos combatir. Hermanos, no estamos en una piñata de niños, estamos en una guerra espiritual constante. Ataques vienen desde adentro, ataques vienen desde afuera. Persecuciones, calumnias, difamaciones. Vienen momentos de crisis, vienen momentos de escasez, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Estamos en una guerra, la batalla. Él era un compañero de milicia y el obrero de Cristo debe ser un guerrero de Cristo, porque hay que combatir contra muchos enemigos. Saben, en la obra del Señor se trabaja con determinación. En la obra del Señor se debe trabajar con esfuerzo y energía, con una prodigiosa energía dada por Dios, con inquebrantable obediencia a nuestro gran capitán, porque nuestro gran capitán, el jefe de las huestes, es Cristo Jesús, y debemos serle leales, debemos serles obedientes a Él y estar confiados siempre y plenamente en la victoria final, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades conmigo. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Miren cómo él cumple su misión, versículo 30. Porque por la obra de Cristo, Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Fue por la obra de Cristo. Mira cuánta entrega. Aún hasta expuso su salud. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Lo que ustedes no podían hacer por mí a lo lejos, Epafrodito lo hizo con una entrega tal que hasta estuvo a punto de morir, pero él sirvió y sirvió y sirvió. Aquí está como él cumplió su misión como obrero de Cristo. Aquí podemos ver cómo él cumplió su misión como soldado de Cristo. Él se entregó a la obra. Su compromiso no fue superficial, fue un compromiso pleno y profundo. Tu compromiso muchas veces es superficial, esa es la verdad. Reconócelo. Tu compromiso es superficial ahí por los laditos. Eso no es así, eso no deja ver nada de tu cristianismo. Miren la Escritura, miren a estos hombres que el Señor pone hoy delante de nosotros. Tu compromiso muchas veces es cuando te conviene. Pero él se entregó a la obra, su compromiso no fue superficial sino profundo. Él no dio una partecita de su vida, él no dio una partecita de su tiempo. Él dio su vida a la causa de Cristo, él dio su vida entera a la causa.
de Cristo. Y el cumplimiento de su deber siempre fue su meta. Cumplir su deber como servidor de Cristo, cumplir su deber como cristiano siempre fue la meta. ¿Saben? Nosotros estamos más enfocados en nuestras necesidades y problemas que en cumplir nuestro deber como cristianos. Enfócate en cumplir tu deber como cristiano. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero estamos primeramente enfocados en nuestras necesidades y problemas que en cumplir nuestro deber como cristianos. Eso debe ser corregido, eso debe cambiar en ti. Debes tener otra mentalidad, debes tener una mentalidad de acuerdo a las Escrituras, una mentalidad bíblica. Y él cumplió su deber, y siempre fue la meta, cumplir su deber, sin quejarse, sin murmurar, sin inconformismos tontos. Él sirvió con una mentalidad de siervo fiel. Deja de quejarte, deja de hacer las cosas a regañadientes. No te quejes más. Eso no te luce como cristiano, como cristiana. Sirve con una mentalidad de siervo fiel. Pablo les envió este precioso siervo de nuevo, de regreso. Con razón habla de que se gozaran. Ese hombre era una bendición en medio de la iglesia. ¿Tú eres una bendición en medio de la iglesia? ¿O tú eres el quejumbroso en medio de la iglesia y por eso te conocen los hermanos? Eso es triste. ¿O tú eres el inconformista o la inconformista en medio de la iglesia y te conocen ya así? No le digamos a ese hermano, eso de fijo se queja. Eso es triste. Corrige eso. Corrige eso. Si hoy crees que la palabra de Dios está siendo predicada y Dios te está hablando, corrige eso en el nombre de Jesús. Y mira este ejemplo y sigue este ejemplo de este precioso siervo que regresó, porque el mismo apóstol Pablo lo consideró necesario. No porque él desertó, no porque él se aburrió, sino porque su autoridad era el apóstol Pablo, lo envió de nuevo. Y si él, mi autoridad, me dijo que me devolviera, me devuelvo. Aún, gracias Señor, porque él se estaba cumpliendo también un deseo de Epafrodito de volver a los suyos y de los suyos de recibirle. Pero el apóstol Pablo pensó en todo ello. Gloria al Señor. Un hombre bajo autoridad. Epafrodito es un ejemplo de un hombre bajo autoridad. ¿Eres tú una persona bajo autoridad o eres de las personas que la autoridad te resbala? Niños, jovencitos, ¿ustedes reconocen la autoridad? Deberían reconocerla, porque si no tendrán grandes consecuencias en sus vidas. Y no solo en sus vidas, sino en la eternidad también, si no reconocen la autoridad de sus padres. Dios puso a papá y a mamá como tu autoridad y debes sujetarte a la autoridad de ellos con humildad. Con humildad. Ellos son tu autoridad. No te debe resbalar esa autoridad. La debes honrar esa autoridad. Y en el nombre de Jesús te digo a ti, hijo, hija, honra la autoridad de tus padres. Si haces lo contrario, tendrás consecuencias duras en tu vida, porque estás yendo en contra de Dios y de la santa ley de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Eres tú un hombre bajo autoridad? Tú que estás aquí en la iglesia, ¿reconoces la autoridad de tus hermanos? ¿La respetas? ¿La escuchas? ¿La valoras? ¿Eres hombre, mujer bajo autoridad? Mujeres, ustedes son mujeres bajo autoridad de sus esposos. ¿O tú eres la que manda en la casa? Eso está mal, eso está fuera del orden del Señor. Acá hay mujeres que a veces se levantan y dicen, ya no volvemos a la iglesia, y se va el esposo juiciosito detrás de la esposa. Yo no sé qué les pasa.
porque los roles están invertidos. La palabra de Dios no se honra. La autoridad está desdibujada en esas personas. Mujer, tú eres una mujer bajo autoridad de tu esposo. ¿Reconoces y respetas la autoridad de tu esposo? Un hombre bajo autoridad era Epafrodito, un ejemplo de siervo que cumple su misión, su compromiso en la obra fue total, un hombre bajo autoridad, fiel, comprometido y obediente. El Señor tuvo misericordia y lo sanó. Y eso es alentador, es consolador, saber que Dios, el corazón de Dios rebosa de misericordia y de bondad infinita en Cristo, y que Dios en verdad se compadece de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. Él es un Dios de la firme esperanza, inmutable y misericordioso. Y saben, un siervo del Señor que sirve a Cristo, como les decía, es motivo de regocijo en medio de su iglesia. ¿Eres tú de esos siervos? ¿Eres tú esa sierva que causa alegría en medio de la iglesia? Cuán bendecida y gozosa es la iglesia donde el Señor levanta siervos como Timoteo, como Epafrodito. Hermanos, el deseo de estar juntos, tanto de Él como de ellos, era para regocijo de la iglesia. Y en conclusión, estos hombres promueven un admirable ejemplo de devoción a la misión del Señor y de servicio a su prójimo. Y ese es el ejemplo que debemos seguir tú y yo. El ejemplo de servicio y entrega de Timoteo y de Epafrodito, capacitados por la gracia de Dios en las Sagradas Escrituras y dispuestos a la obra del Evangelio. Y todo esto que hoy recibimos nos debe llevar, hermanos, a revisar nuestra actitud a la hora de servir, nuestro compromiso a la hora de servir a Cristo, a la obra del Señor. No sirvas de mala gana, no sirvas a regañadientes, no sirvas quejándote o murmurando, porque esto no agrada al Señor. Piénsalo 2 veces antes de hacerlo. O aún allí en tu casa donde nadie te ve y donde tú dices, nadie me está viendo y nadie me está escuchando. Considéralo 2 veces antes de hacerlo. Porque mucho de lo que se dice en secreto pronto saldrá a la luz y será público. Pide al Señor constantemente que te haga un siervo humilde. Pide al Señor que te haga un siervo obediente a Cristo y a su palabra. Pide al Señor que te haga un instrumento útil en medio de su pueblo. Pídele al Señor que te haga uno que aporte, que contribuya al avance de la causa de Cristo. Que tu interés aumente y sea notorio en servir a otros. Pídele eso al Señor. Pide al Señor que tú seas un instrumento útil de llevar el Evangelio a otros. Que tu interés por la iglesia local aumente. Participa, hermano, hermana, participen, involúcrense, ayuden a la causa. Ayuda a mejorar el servicio en nuestra iglesia, contribuye al mejoramiento. Este es el llamado. Porque esta es la causa de Cristo. Yo estoy delante de ustedes en esta mañana, no por cualquier causa. No estoy defendiendo mi causa. No estoy defendiendo la causa humana o política de alguien. Les estoy llamando, les estoy hablando en nombre de la causa de Cristo, el Señor. Porque Él fue a la cruz del Calvario, derramó su vida, su sangre, para que tú y yo no recibiéramos la ira de Dios que merecíamos. Merecíamos ser partidos en 2 por la ira de Dios y ser enviados al infierno eterno. Pero Dios aún así mostró misericordia y nos salvó. Yo te estoy hablando de la causa no de un hombre, sino la causa de Cristo, por la que vale la pena morir. Morir. Esta es la causa de Cristo. Si en algo me vas a criticar, critícame por esto,
por defender la causa de Cristo y llamarte a un mayor compromiso, llamarte a mayor diligencia en la causa de Cristo. Si me criticas por eso, bien criticado seré. Gloria a Dios y oraré por ti. Pero sé que esta es mi responsabilidad de hacerlo. Debo hacerlo cuantas veces sea necesario según la palabra nos guíe. Yo creo que hoy la palabra nos ha guiado a esto. Porque esto es algo sumamente importante, no es algo secundario. No es algo por si te queda algo de tiempo o por si tienes ganas de hacerlo, no. Aquí es todo o nada. Aquí es como el jueguito ese, todos ponen. Todos ponen. Esto es algo sumamente significativo de lo que te estoy hablando. Esto es algo sumamente trascendental. Porque tiene que ver con la gloria de Dios. Esto tiene que ver con el bien espiritual de otros. Esto es un asunto de vital importancia, servir a nuestro Rey de Reyes, sirviendo a nuestros hermanos y sirviendo a otros. Necesitamos, escuchen el llamado, necesitamos, y Dios despierte tu corazón, necesitamos obreros fieles en el Evangelio. Necesitamos obreros fieles. Te necesitamos a ti. En la obra del Señor te necesitamos. Algunos de ustedes están esperando, Señor, ¿cuándo me vas a llamar? Escuchen hoy, te necesitamos a ti en la obra del Señor. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Sé un ayudante, un colaborador, un servidor fiel, movido no por tus intereses egoístas, sino movidos por los intereses de Cristo y de su reino, para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Es por la gracia de Dios que Él hace que nosotros nos preocupemos genuinamente por el bienestar de otros. Es por la gracia de Dios que Él nos sostiene en medio del servicio, aun en los peores momentos de la vida. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Gracias al Señor por su palabra. Oremos. Padre Santo, Padre de la gloria, nos arrepentimos de nuestros pecados, de no amarte como deberíamos amarte, de no ser comprometidos o no ser cumplidos como deberíamos serlo con la obra y la causa tuya. Señor, que nuestro interés aumente y el valor de servirte a ti y el valor de servir a nuestros hermanos aumente en medio nuestro. Necesitamos más de ti. Lo reconocemos, Señor. Señor, que por tu gracia y tu misericordia podamos ser fieles servidores tuyos, Señor. Que velen siempre por el bienestar de otros, por el bienestar de la iglesia local y por el avance y la expansión del Evangelio. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que esto sea parte de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a conectar todo esto que recibimos hoy en tu día. Ayúdanos a conectarlo con nuestro diario vivir, en lo cotidiano, en nuestro hogar, en nuestro trato los unos con los otros, en nuestro servicio a ti. Ayúdanos a conectarlo y a tenerlo latente y patente en nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Es tu causa, Señor, no es algo secundario, es algo sumamente significativo y trascendental, porque es para tu gloria, Señor, y el bien espiritual de otros. Capacítanos y danos un corazón dispuesto y ayúdanos a seguir estos ejemplos del mismo apóstol Pablo y de sus servidores Timoteo y Epafrodito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.